Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta conferencia inaugural de nuestro diplomado en Antropología Personalista. Yo soy José Miguel Ángeles de León, coordinador y profesor investigador de la División de Filosofía. Hoy nos acompañan el profesor Ramón Díaz, la profesora Sagrario Chávez, profesores también e investigadores de esta División de Filosofía del CISAB, así como la doctora Marta Tarasco, que ella es profesora investigadora de la Universidad de Anáhuac y que es egresada de la primera generación del diplomado en Antropología Personalista. El objetivo de la actividad de esta conferencia es primero presentarle a nuestra audiencia los objetivos y el programa de este diplomado, así como que algunos de los profesores de este mismo curso nos puedan dar algunos puntos de vista en torno al personalismo o a la importancia de estudiar en esta perspectiva filosófica, antropológica, de gran importancia para nuestro tiempo. El orden de participación será, yo ahora mismo daré una breve presentación del diplomado. Posteriormente, la profesora Sagrario Chávez nos dará una exhortación al respecto. Continuaremos con la doctora Marta Tarasco y finalizaremos con el profesor Ramón Díaz. Entonces, les compartiré en mi pantalla para que podamos ver los lineamientos del diplomado. Este diplomado en Antropología Personalista nace en el contexto del cambio de época. Me atrevo a leer la descripción del curso. Nuestros días son un tiempo convulso, un tiempo de crisis cultural que es lo propio de todo cambio de época. La pandemia del SARS-CoV-2 nos ha hecho ver como nunca que somos contemporáneos de un acontecimiento histórico, en el que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, en el que aquello que sea lo humano se torna confuso y oscuro, aunque la realidad nos muestre nuestra gran vulnerabilidad y valía. Esto ha ocasionado que en nuestros tiempos converjan simultáneamente paradigmas culturales y antropológicos antagónicos, y muchas veces hasta opuestos, que suelen devenir en confrontaciones ideológicas que tienen como arena la vida pública, lo que polariza nuestras sociedades, omitiendo a la persona concreta real de carne y hueso. Este crack cultural significa también una crisis de sentido en nuestros días agudizada, que en muchas ocasiones parte de las confusiones sobre lo que se piensa que es el ser humano. El cambio de época repercute significativamente en la política y en la religión, pero también en la educación, en el derecho y desde luego en nuestra vida cotidiana. En este curso, el CISAB explora todas las cuestiones en torno a nuestro cambio de época y su crisis antropológica, y presenta una hipótesis de sentido desde el personalismo filosófico a partir de 5 módulos. Nuestro diplomado se conforma por los siguientes 5 módulos: una introducción al personalismo y la antropología filosófica. Posteriormente tenemos un módulo sobre familia, género y persona, la naturaleza y la cultura humana. Posteriormente tenemos un módulo sobre antropología y educación, donde enfatizamos en la emergencia de la libertad. Después tenemos uno que se llama persona y acción, donde abordamos el tema de la política. Y por último, cerramos con el módulo persona y trascendencia, el anhelo de infinito, que es donde remarcaremos la experiencia del acontecimiento religioso como un punto de edificación humana. Este curso está dirigido a profesionistas y estudiantes universitarios de todos los ámbitos, así como personas, público en general, interesado en filosofía, educación, política y estudios de familia, enfatizando en directivos escolares, profesores de todos los niveles educativos, padres de familia, sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral, políticos, encargados de formación política y empresarios con responsabilidad social. El curso comenzará el lunes 30 de agosto de este año y será todos los lunes y los miércoles a partir del 30 de agosto y hasta el 8 de diciembre de 19 a 21 horas, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Les comparto brevemente un poco de nuestro programa. Aquí podemos ver las clases que conforman cada módulo. En el primer módulo de Introducción al Personalismo y la Antropología Filosófica, nuestros temas serán ¿qué es la antropología filosófica?, la génesis de la noción de persona, un poco de historia del personalismo filosófico, así como las estructuras
antropológicas de la persona humana. Y para finalizarlo, tenemos una sesión que es Antropología Filosófica y Cambio de Ética. El segundo módulo, que será Familia, Género y Persona, y que como subtítulo lleva la naturaleza y la cultura humana, los temas abordados serán el trasfondo antropológico de las teorías de género, la persona es comunión, ser con y ser para otro. El tercer tema es ser varón, ser mujer, la identidad sexual. Posteriormente viene el tema de personas, sexo y género. Y para finalizar tenemos el tema de ontología y naturaleza de la familia humana. El tercer módulo, que se intitula Persona y Educación, la emergencia de la libertad, comienza con el tema ¿para qué y qué se educa? Posteriormente tendremos 2 sesiones sobre educar a la persona para la libertad. Posteriormente pasaremos a persona, educación y política. Y finalizaremos con la dimensión comunitaria de la educación. El siguiente módulo es intitulado Persona y Acción, que está enfocado a, podremos llamar, las actividades sociales, políticas, relacionales, comunitarias de la persona. Comenzamos con el tema de persona y familia, después abordaremos persona y cultura, posteriormente persona, comunicación, lenguaje, y finalizaremos con los temas de persona y trabajo y persona e historia. Por último, tenemos el módulo de persona y trascendencia, el anhelo de infinito, que comenzará con el tema de fenomenología de lo religioso, el fundamento antropológico de la experiencia religiosa. Posteriormente abordaremos el tema de la interioridad de la persona y la trascendencia. Después tendremos el tema ser finito, ser eterno, el deseo de trascendencia y el anhelo permanente y de absoluto. Y nuestros últimos 2 temas serán el sentido religioso y la libertad religiosa, y libertad religiosa y Estado laico. Este curso tiene un total de 120 horas que serán repartidas en 30 sesiones de 2 horas, lo que suman 60 horas, y 30 horas de trabajo personal en la plataforma Canvas, que es donde se organiza el diplomado, donde ustedes podrán tener acceso a las grabaciones, a las lecturas y a las actividades particulares de cada clase. También tenemos la posibilidad de becas. Si tienen inquietud de aplicar para alguna, por favor escriban al correo de filosofía@cisaf.org, al info@cisaf.org o a mi correo personal, que es jose.angeles@cisaf.org. Pues sin más por el momento, y si alguien quisiera alguna duda, por favor háganos llegar por estos medios. Y si no, le doy la palabra a la profesora Sagredo Chávez para que nos comunique su exhortación. Muchísimas gracias, Sagrario. Gracias, muy buen día. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen en esta transmisión. Es un gozo poder encontrarnos, por lo menos a través de estas plataformas. También saludo a mis queridos colegas con quienes comparto este panel y bueno, igualmente agradezco la invitación. Bueno, como ya lo comentó José Miguel, yo trabajo en la División de Filosofía. Allí coordino la maestría en Filosofía de la Educación y bueno, tengo formación como licenciada en Filosofía y estudié además una maestría en Ciencias de la Educación. La pregunta que me parece cabría o que nos convoca en esta ocasión, por lo menos desde lo que les propongo, es ¿por qué estudiar un diplomado en antropología personalista? Esto nos lleva, por una parte, a considerar no solo la importancia, sino la necesidad de la reflexión filosófica en nuestros días, pero por otra parte, y ya de manera más específica, una propuesta filosófica central que es el personalismo. A través de esta breve intervención, pues me propongo esclarecer en qué consiste, ya les decía, no solo la importancia, sino la necesidad de la reflexión filosófica que tiene como punto central a la persona, y lo haré a través de la consideración de situaciones límite que son tales porque irrumpen en nuestra vida y nos ponen de cara a cuestionamientos profundos sobre temas propios de la experiencia humana. Temas como el amor, el trabajo, la educación,
por mencionar algunos. A partir de estos tres que he ejemplificado, seleccionado, describiré brevemente tres acontecimientos que, si bien para algunos pueden parecer nimios, para otras personas hoy están representando un motivo de preocupación y desaliento, sobre todo a partir de la crisis agudizada por la pandemia de COVID-19. Entonces, en cada uno de estos tres acontecimientos que les narraré, presentaré al mismo tiempo una razón que nos invite al estudio de la antropología personalista. El primer acontecimiento es, quizás les digo, muy cercano para algunos, tanto para jóvenes como para adultos, y más en estos tiempos de pandemia, es el hacer uso de alguna aplicación para conocer a alguien. Una vez que sucede el momento tan esperado en que algún otro usuario de esta aplicación admite la solicitud, pasa un tiempo y quizás, contra toda pretensión inicial, alguno se enamora. Vaya tragedia. Pues posiblemente la otra persona no está en la misma situación. ¿Qué tiene que ver la reflexión filosófica enfocada en la persona con un acontecimiento como este? Cabría hacernos algunas preguntas, entre las cuales diremos cómo lidiar con un episodio de desamor que fue vivido en la virtualidad. ¿Fue una relación real? ¿En qué sentido lo fue? ¿O resultó real solo para quien empezó a enamorarse? ¿Cómo distinguir, pues, con qué criterios discernir una relación amorosa que es un bien para quienes la viven frente a una que no lo es? Y también una última pregunta, ¿a qué se debe que después de un periodo ciertas prácticas como el intercambio seguro y voluntario de mensajes sexuales parezca insuficiente, como si desde dentro de cada persona brotara el reclamo de algo más? Precisamente el estudio filosófico de la persona nos permite comprender que hay otras dimensiones que nos constituyen en tanto personas, además de la sexual, que si bien es importante, no es la única, y que para realizarnos plenamente requerimos la presencia del otro que nos ame incondicionalmente. Es así que al estudiar antropología personalista, podremos nombrar y comprender a fondo este tipo de acontecimientos que, de no ser atendidos y entendidos de la mejor manera, devienen una situación todavía más difícil, sobre todo para quienes las viven. El segundo acontecimiento que les quiero narrar y mostrar la relación con la reflexión filosófica personalista es el de renunciar a un trabajo. En este periodo de pandemia, igualmente, se estaba dando este fenómeno en el que personas de distintas edades toman la decisión de renunciar a sus empleos. Posiblemente se dan cuenta, ¿no?, de que les dotaba de cierta estabilidad económica, permitiendo adquirir lo indispensable para vivir, pero que no les ofrecía más que eso. De modo que se puede intuir que todo trabajo ha de reportarnos no solo un determinado sustento material, sino algo más. Otra vez se presenta ese algo más. ¿Qué podemos hacer con él? Eludirlo, considerarlo al menos intuitivamente, y en ese caso, ¿cuál es el significado de esa intuición? Durante el diplomado en antropología personalista ofreceremos categorías filosóficas y razones para dilucidar que, más allá del emolumento justo, una actividad laboral ha de significar una vía para el desarrollo de cada persona, considerando su crecimiento intelectual, incluyendo saberes prácticos y de orden ético-moral. Además, ante la situación de resquebrajamiento de lazos sociales que hoy constatamos en diferentes ámbitos, vale la pena detenernos un momento y encarar cuestiones como las siguientes. ¿Puedo reconocer un bien en esta labor, en este empleo que estoy realizando, tanto para los demás como para mí mismo, más allá de las desventajas o, en algunos casos, también desventajas económicas? De ser así, ¿en qué consiste ese bien?
Estas cuestiones son relevantes no solo para trabajadores en activo, sino para aquellas personas que están en la situación de elegir una opción de desarrollo profesional como una carrera universitaria, con la cual poder mantenerse y al mismo tiempo realizar su vocación personal basada en intereses, aptitudes, compromiso social, entre otros aspectos. En relación con el desarrollo de la vocación personal, con este último acontecimiento, mencionaré el tercero y último, que se ubica más bien en el ámbito de la educación formal. Este acontecimiento fue uno vivido en primera persona. En marzo del año pasado, cuando se suspendieron las clases en las aulas, me encontraba consultando las condiciones de equipamiento y conexión de un grupo de estudiantes de licenciatura, con el fin de elaborar una propuesta de trabajo acorde a sus condiciones. Las respuestas de los estudiantes, como seguramente les pasó a algunos de ustedes, colegas, para poder entablar comunicación con los alumnos, iban llegando a cuentagotas, pues algunos se vieron en la necesidad de restar tiempo a sus actividades como estudiantes para buscar un empleo temporal, pues quien antes era el sostén económico en el hogar había sido despedido por diferentes razones, o incluso para cuidar a algún familiar, ya sea hermanos, primos pequeños y hasta algún enfermo en casa. Desde luego, entre estos grupos, este grupo de estudiantes, también había otros que gozaban de las mejores condiciones dentro de lo posible y no se tenían que enfrentar a aquel tipo de situaciones, sino que más bien, con ánimo de seguir el curso, sin mayores interrupciones o modificaciones, se arrogaban el derecho de hablar por los demás al solicitar que el curso se dedicara a favorecer únicamente el estudio personal, es decir, por parte de cada estudiante, mediante textos que englobaran de manera concisa la información necesaria para su aprendizaje. Dicha petición me parecía preocupante, pues suponía una noción muy reducida sobre el sentido de un proceso educativo, sobre las implicaciones de la labor docente en este proceso, así como sobre el papel del estudiante. Los implícitos eran más o menos los siguientes. Primero, que el proceso educativo consistía en la revisión de textos según el programa de estudios. Segundo, que la labor docente no era más que informar sobre tales temas y ofrecer los materiales adecuados para esa función. Y tercero, el papel del estudiante era recibir dicha información sin mayores complicaciones. Como ya lo han señalado varios autores, lo anterior, en el mejor de los casos, está más cerca de un proceso instructivo que educativo. Aún la modalidad virtual, en línea o a distancia, no se puede reducir a un proceso instructivo si verdaderamente se concibe como educativa. Entonces, ¿de qué se trata la acción educativa? Recuperemos algunas nociones, por lo menos de dos filósofos que se han dedicado a pensar esta cuestión a fondo. De un lado, tenemos a Massimo Borghesi en su libro El sujeto ausente, que nos dice que educar es este compromiso en el que el maestro suscita el yo del discípulo. Se trata de hacer emerger la singularidad de cada persona, favorecer la realización personal de él o de ella. O como nos dice otro filósofo, en este caso catalán, Francesc Torralba, en su libro Rostro y sentido de la acción educativa, educar no es que el educando desarrolle una facultad en específico para alcanzar objetivos particulares, sino que se trata de orientar, de marcar un horizonte que haga posible el desarrollo pleno de los educandos. Y cito, que deseen ser mejores en todas las facetas humanas, enseñar a ser auténticamente libre, a vivir desde la libertad, a asumir su ser personal y a decidir responsablemente sobre sus acciones y sobre su vida. Hasta ahí la cita. Estos temas serán estudiados de manera puntual en el módulo dedicado a la educación y comprenderemos por qué el proceso educativo es posible, pero no a partir de proporcionar información a un grupo de estudiantes, sino de que cada educador reconozca el compromiso
que reclama una acción educativa que haga suya la exigencia que plantea el encuentro entre singularidades diferentes, lo cual se ve reflejado en una praxis en la que tanto el educando como el educador son fin y no medios para ulteriores propósitos. Ahora bien, cabría cuestionarnos, ¿es esto posible en un proceso a distancia? Si es educativo y no solo instructivo, hemos de hacer el esfuerzo por realizarlo. Doy algunos ejemplos simplemente a manera de muestra. Puede ser, aprovechando los recovecos para el encuentro personal que podemos encontrar en algunas plataformas diseñadas para llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje. Otro ejemplo es dedicar con atención algunos minutos para saludar a quienes participan del encuentro, escuchar sus voces, ver sus rostros, que aún frente a la pantalla no dejan de ser expresivos, por lo menos en algún grado. Iniciar foros dedicados a reflexionar sobre las experiencias personales bajo un tema común. Pueden ser pues algunas muestras de cómo favorecer un encuentro personal con los estudiantes. Y ya les decía que como educadores asumamos la exigencia de nuestra tarea. Una cosa más, ya para finalizar esta intervención, en ocasiones me parece que quienes nos dedicamos a la docencia, todavía con bríos y esperanza, podemos tener cierta tendencia a implementar propuestas de métodos para ejercitar tal o cual aprendizaje, pero tarde o temprano podemos llegar no solo a fatigarnos como efecto de arduas jornadas de trabajo, sino incluso a percibir que nuestras esperanzas están menguándose tras cada experiencia amarga, pues el encuentro entre libertades, entre personas, también abre esa posibilidad. En estos casos, si me permiten una hipótesis, nos estamos enfocando principalmente en los medios, olvidando lo fundamental, el fin del proceso educativo, la persona de manera integral. Incluso hay quien diagnostica la situación educativa actual como atrofia de fines e hipertrofia de medios. Llegados a este punto, digámoslo claramente, la reflexión sobre el fin de la educación es una cuestión filosófica, sin descuidar desde luego el diálogo tanto con otras disciplinas dedicadas al fenómeno educativo como con la práctica educativa. En todo caso, corresponde especialmente a la filosofía de la educación, a la antropología, a la ética, ofrecernos categorías de fundamento con las cuales comprender cada vez mejor el significado de la grandeza de ser persona y discernirlo en clave pedagógica para bien de los educandos y de todos los que participamos en diversas comunidades educativas. Hasta aquí mi intervención. Quedo atenta a los comentarios de mis colegas, así como a los que provengan de nuestra querida audiencia. Gracias. Muchísimas gracias, Agrario, por tu profunda participación. A continuación, la doctora Marta Tarasco nos dará su presentación. La presento. La doctora Marta Tarasco Mitchell es licenciada en Medicina por la Universidad de Anáhuac y es doctora en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela. También estudió bioética en la Universidad del Sacro Cuore de Roma, con sede en el Hospital Agostino Gemelli, donde pudo trabajar con el doctor Sgrecha. En el año 2000 participa en la fundación de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, donde es nombrada directora ejecutiva. Diseña y abre el doctorado en bioética con reconocimiento curricular en el 2003 e imparte clases desde el mismo año. Desde 2004 es investigadora y profesora de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, siendo además, fue coordinadora del doctorado y del Instituto del Humanismo en Ciencias de la Salud. También es coordinadora editorial de la revista Medicina y Ética. Actualmente es miembro correspondiente de la Academia Pontificia para la Vida y tiene numerosas publicaciones nacionales e internacionales en bioética y en medicina. Y además es egresada de la primera generación del diplomado en Antropología Personalista del CISA. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias, José Miguel. Solo una pequeña corrección. Ya no soy yo la coordinadora editorial de la revista porque hace un año que me he jubilado, aunque sigo colaborando con la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Pues ante todo, gracias a las autoridades del CISAB por la invitación y sobre todo gracias a ustedes por acercarse al CISAB y por tener la paciencia y el gusto de informarse más, ¿no? Mi experiencia no ha podido ser mejor en el CISAB y brevemente les diré el por qué yo elegí el CISAB, siendo que en ese momento todavía colaboraba y activamente o sea, de tiempo completo con la Universidad de Anáhuac. Bueno, en primer lugar, porque la categoría académica del CISAB es incuestionable. El CISAB digamos que no se anda con chiquitas, no va a tener un curso regular. El CISAB tiende siempre a la excelencia y en ese sentido, pues yo creo que a quien puede que no le guste a lo mejor algún curso, sin embargo nunca podrá decir que su curso fue mediocre. Todos los cursos están diseñados realmente muy bien, tienen la garantía de que siguen una línea personalista, pero están muy abiertos a la discusión y es decir, son críticos también con el personalismo. No es un curso de adoctrinamiento sobre personalismo o sobre ninguna otra filosofía o religión. Uno sabe en qué base fundamental está sustentado, pero se cuestionan muchas cosas y se pone a discusión todo. La otra ventaja que considero que es muy grande en el CISAB es que la multiplicidad de profesores es importante y entonces en ese sentido, pues bueno, a lo mejor uno le cuesta trabajo adaptarse al formato académico de cada profesor, pero sin embargo es muy enriquecido, ¿no? O sea, es algo que cuando uno ve la suma de todo, cuando termina el curso, bueno, los conocimientos que uno ha adquirido son realmente muy grandes. Entonces, pues yo los invito a inscribirse, realmente es un súper diplomado, lo van a disfrutar inmensamente, de verdad. Se los aseguro que va a superar sus expectativas. Ciertamente la tecnología nos permite estar en diferentes ciudades, eso es una ventaja, y nos perdemos de la desventaja de no poder convivir en clase, ¿no? Eso también es una desventaja, pero bueno, qué bueno que lo podemos hacer. Yo no vivo en Querétaro, vivo en la Ciudad de México, así es que de otra forma no hubiera podido. Bueno, pues sin más voy a hablarles un poquito desde mi experiencia como bioeticista y como médico también acerca de por qué es importante estudiar el personalismo. Ante todo lo que vemos en el mundo, la violencia, las guerras, los problemas ecológicos, los problemas biotecnológicos, etcétera, pues realmente llegamos a pensar, bueno, ¿y qué hacemos, no? O sea, el mundo está casi como para ponerle una bomba y destruirlo y acabar con esta civilización que en cierta medida parece que se está acabando y empezar desde cero, ¿no? La tentación de la destrucción es muy fuerte. Por otro lado, pues ciertamente se desprecia mucho a lo que es la vulnerabilidad, se desprecia socialmente, culturalmente, y parecería que quien nace enfermo o quien ya está enfermo por su edad o por lo que sea, resulta inútil y entonces hay que descartarlo, ¿no? Entonces parecería que hay solo esas dos posturas, esa cultura de la muerte de la cual nos hablaba
San Juan Pablo II y que significa destruir. Las consecuencias son el aborto, la eutanasia y muchas otras consecuencias, pero esas son consecuencias. Realmente la cultura de la muerte es matar a la conciencia para que ya no nos importe destruir al que está enfrente. Un ejemplo muy simple, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ante un compañero del trabajo que me es incómodo, ay, ojalá y se muriera, ojalá y se desapareciera, ojalá ya no tuviera nada que ver conmigo, ¿no? Bueno, y además está el descarte, ¿no? El descarte que es del cual nos habla su santidad el Papa Francisco y que nos habla de que por un criterio de utilidad descartamos al que no produce, ¿no? Que es una filosofía claramente utilitarista. La gente a veces, cuando hablamos en bioética de utilitarismo, creen que significa cobrar mucho, ¿no? Eso no tiene nada que ver con utilitarismo, eso en dado caso sería mercantilismo. El utilitarismo es que solo vale quien es útil a la sociedad. Y bueno, un bebé no es útil, un niño enfermo no es útil, un adulto enfermo todavía menos útil y cuesta más todavía, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Claramente la respuesta tiene que ser diferente. Voy a poner un ejemplo que viene desde mi experiencia personal como médico y como bioeticista. Entonces, que sería el embrión, ¿no? ¿Por qué a pesar de tantas evidencias científicas sobre el momento del inicio de la vida humana, negamos el reconocimiento de la personalidad, es decir, del ser persona al embrión humano? Bueno, podemos dar varios tipos de respuestas. En primer lugar, una respuesta de primera instancia o prima facie. Hay respuestas ideológicas, hay respuestas de la fe, que la fe crea cultura, o sea, a pesar de que no se viva profundamente la fe, sin embargo, hemos sido educados en una fe y eso nos ha dado cultura. Y luego hay respuesta de algunos modelos filosóficos, entre otros el personalismo. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? En primer lugar, las respuestas de primera instancia o de prima facie. Por ejemplo, los intereses económicos. Bueno, si no reconozco al embrión como persona, lo puedo usar para experimentación. ¿Qué mejor que probar las famosas vacunas para el COVID, ¿no? Para el COVID-19 y sus variantes, mejor en la especie humana que no solo en ratoncitos de laboratorio, ¿no? Pero claro, para usarlo tendría yo que reconocer que no es persona. Las técnicas de reproducción asistida, el aborto con venta de órganos para experimentación, etcétera, ¿no? Ahora, también hay respuestas prima facie desde intereses sociopolíticos. El aborto, por ejemplo, como demanda feminista, ¿no? Entonces, quedamos bien con las feministas si aprobamos el aborto. Un control poblacional. Hoy en día, las niñas bastante jovencitas creen que el aborto es uno más de los métodos anticonceptivos, ¿no? Soluciona compromisos con la industria farmacéutica. Esto es importantísimo y aunque ustedes no lo crean, se da mucho más que en cuanto al aborto por demanda feminista, ¿eh? Entonces, bueno, a todos ellos vamos a responder, sí, el embrión, pues algo me hace intuir que es persona, ¿no? Mi conciencia, ese algo es mi conciencia, pero mejor la aniquilo. Primero la duermo, luego le doy 1000 razones de la razón que no son muy claros, pero bueno, le voy dando argumentos y la voy inutilizando hasta que
mato a la conciencia. Por cierto, nunca se muere definitivamente, ¿no? Hasta que estamos muertos nosotros, pero sí la tenemos como en muy bajo estado, de alguna manera. Ahora, está la respuesta ideológica, ¿no? Marx en el siglo XIX, Freud 19 y 20, Marcuse igual, en los 60 con la revolución sexual, en los 80s y 90s, pero sobre todo hoy, la biotecnología, que nos hablan de una libertad entrecomillada, porque es un liberalismo absoluto. No es la libertad que van a estudiar, van a ver qué bonito el tema de la libertad en la persona humana, no es la libertad real que tenemos antropológicamente como personas, sino es una, pues digamos, una autodeterminación irrestricta que de alguna manera ni siquiera a veces está basada en la realidad de lo que somos como personas. Por ejemplo, Marcuse va a decir sobre todo que hay que liberarse del trabajo dependiente, de lo que significa la familia. Para ello, pues obvio, ni matrimonio, ni hijos, ni nada, ¿no? Parejas simplemente. Y liberarnos de la moral que, bueno, que de alguna forma se entiende también como la religión. Lo más importante que él va a decir es que condena a la sociedad, incluso en los aspectos que él considera como progresos, respecto a estados anteriores de esta sociedad. Es decir, la humanidad debe de liberarse de cualquier atadura con tal de conseguir la libertad. Y bueno, esto se parece a muchas cosas que estamos viviendo hoy en día en muchos países, no solo en México, pero como querer deshacer lo que ya existe para crear algo hipotéticamente nuevo, ¿no? Y entonces podemos llegar a la falacia del huevo y la gallina, de quién fue primero, si las conclusiones equívocas van a ocasionar una conducta equivocada o bien la actuación del instinto, de esos impulsos, requieren de una racionalización para evitar remordimientos. Eso que yo les decía, ¿no? Que tenemos que ir disfrazando las cosas a nuestra conciencia para que nos deje un rato en paz, para que de alguna manera podamos actuar tan en contra de lo que la conciencia nos dice. Y bueno, en penúltimo lugar, la respuesta de la fe como cultura. Para el catolicismo, con respecto a la pregunta inicial que yo ponía, pues bueno, el embrión es persona desde la fecundación. ¿Por qué? ¿Cómo le hace el catolicismo para decir eso? Bueno, por el concepto biológico. Por eso siempre, pues, quien sea proabortista va a decir, ay, pero Santo Tomás de Aquino dijo que después de un cierto tiempo, y en el caso de la mujer hasta después y tal. Bueno, Santo Tomás de Aquino no tenía el concepto biológico que hoy tenemos acerca del embrión. Para el cristianismo en general, eso va a depender de quién y qué denominación lo afirme. Reconocen el aporte científico, pero si la ocasión lo requiere, como por ejemplo la enfermedad de la madre o del embrión o una violación, va a ser relativo. Para el judaísmo es súper interesante el conocer esto. Fíjense, van a decir que hasta los 3 meses empieza la gestación y que hay varios periodos, ¿no? Como por ejemplo, hasta los 40 días es agua o líquido, según el Talmud de Babilonia. Aunque conozcan la evidencia científica, hay muchos médicos judíos que por esa cultura que les ha imbuido su fe, van a ignorar esa evidencia y sobre todo se basan en la tradición. Pero hay que
entender el por qué para ellos un aborto inicial no lo consideran como algo negativo, aunque si realmente reflexionaran sobre la evidencia científica, podrían llegar por su conciencia, que de alguna manera está oscurecida por esta tradición cultural, que no así por la fe, ¿eh? No es por la verdadera fe, porque la verdadera fe ilumina la razón y lo harían, ¿no? O sea, reconocerían que el embrión es persona. Y el Islam, que en la práctica lo consideran hasta los 40 días, ¿no? El Corán va a describir etapas del desarrollo hasta llegar a feto, pero no especifica per se el momento exacto del inicio. Entonces, y luego vienen respuestas de algunos modelos filosóficos, entre otros, pues el personalismo, ¿no? Que va a fundar su concepto en la persona y su dignidad independientemente de los accidentes de su existencia. Es decir, va a distinguir entre la naturaleza o esencia y la existencia. Posee bases antropológicas y filosóficas sólidas desde las cuales argumentar tanto desde el punto de vista antropológico como ético. Y al definir a la persona por su fin último, por la finalidad última para la cual existimos, que son las clases que ustedes van a tener en el último módulo, y no solo por la existencia, reconoce la personalidad del embrión y de cada persona, ¿no? Aunque el embrión sea unicelular todavía, le reconoce su personalidad. Y bueno, eso es lo que nos va a decir el personalismo, además de que nos va a hablar, vamos a pasar del qué al quién, va a aceptar la idea de la subjetividad, de la libertad, etcétera, y va a superar la distinción alma-cuerpo, enriqueciéndola también con la dimensión psicológica, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, creo que el conocer el personalismo, sobre todo en comparación con las otras fuentes filosóficas o todo el resto de aquello que nos está afectando desde el punto de vista de corrientes de pensamiento y culturales y políticas que estamos viviendo, pues bueno, yo diría que no solo es útil, es que es lo único que nos permite encontrar nuevas respuestas para los problemas tan complejos que hoy estamos viviendo, ¿no? Sin lugar a duda, los ejemplos que dio Sagrario los vivimos todos y bueno, y de alguna forma, pues no, es como mucho más cotidiano y más frecuente vivirlos. Tal vez el plantearnos la personalidad del embrión no sea lo más frecuente que nos pasa cada día de nuestra vida, pero como eso podríamos hablar de economía, podríamos hablar de política y de todo eso se va a hablar en el diplomado, no crean que no. Yo, bueno, claro, hablo de mi propia experiencia porque a esto me he dedicado, pero en realidad es mucho más rico el planteamiento que hace el diplomado y pues bueno, yo creo que sin lugar a dudas la reflexión acerca de quién es la persona humana es muy compleja, pero es la única solución para reconstruir, que fue el propio pensamiento de Mounier, el primero que digamos que trabaja en el personalismo, para reconstruir una sociedad devastada por la guerra, la Primera Guerra Mundial. Ahora nosotros no estamos en una guerra abierta, bueno, por lo menos no los que estamos aquí presentes, pero estamos en una guerra ideológica
terrible, muy, muy fuerte y muy destructiva. Así es que yo los insto a que estudien y disfruten, sobre todo, que lo van a hacer, este diplomado, y les agradezco mucho su atención y esta invitación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus amables palabras y por su testimonio y también por el apoyo. Definitivamente usted ha tocado un tema que creo que puede ser de gran interés para nuestra audiencia, que es la importancia del fundamento personalista en la defensa de la vida, que no va solamente separado de la cuestión bioética, sino que engloba otras dimensiones que precisamente tienen que tener como centro siempre a la persona humana y la afirmación de su dignidad. Para finalizar con las participaciones de nuestros profesores que hoy nos acompañan en esta conferencia inaugural, nos acompaña el profesor Ramón Díaz, que también será profesor de este diplomado y que nos leerá un texto y también nos dará su exhortación. Adelante, Ramón. Gracias, José Miguel. Muy buenos días o buenas tardes, no sé, dependiendo del horario en que nos estén ubicando. Ante todo, quiero agradecerles por estar aquí acompañándonos en la presentación de nuestro curso, de nuestro diplomado, que espero que sea de algún interés para ustedes y puedan tomarlo y acompañarlos durante todo este semestre para desarrollarlo. Hay unas palabras de Romano Guardini que han atraído mi atención desde que las leí por primera vez hace poco más de 20 años. Se encuentran en el libro donde el filósofo alemán se propuso develar la excepcional figura de Sócrates, tal como se encuentra esbozada en alguno de los diálogos más significativos salidos de la pluma de Platón, como el Eutifrón, como la Apología, como el Critón y, finalmente, como el Fedón. Me refiero al libro que lleva por título La muerte de Sócrates y que hace unos 5 años fue puesto nuevamente en circulación en nuestra lengua por una editorial española para beneficio de muchos lectores. Las palabras en cuestión se hallan en las páginas dedicadas al diálogo Fedón y a la letra dicen así, cito: cada objeto necesita verdaderamente, para ser conocido, una actitud adecuada a él, una actitud que posibilite las vivencias correspondientes a ese objeto, que proporcione el punto de vista adecuado y que active el modo de ver correcto. Esto rige tanto más estrictamente cuanto más elevado sea el objeto del que se trate. No se puede contemplar lo vital desde la actitud que se aplica al ámbito de lo mecánico, porque entonces solo se ve lo mecánico. No se pueden investigar las cosas humanas a partir de la actitud y con el modo de ver que son apropiados para los seres vivos, porque entonces no se alcanza a contemplar al hombre como tal. El conocimiento científico no significa en sí captar un ente con una actitud y un método normativos, los cuales son tomados ciertamente de cierto ámbito calificado como normativo, como la ciencia natural o la historia, sino de manera que pueda ser comprendido según su esencia,
en la actitud no ética y con el método que le corresponde. Hasta allí las palabras de Romano Guardini. Las palabras de Guardini están centradas en la cuestión epistemológica. En su simplicidad, dicen que todos los objetos buscan ser conocidos por nuestra mente. En cierto sentido, podemos decir incluso que lo exigen. No están allí nada más, en la esfera de la existencia, y basta. También quieren estar dentro de nosotros a través de la actividad del conocimiento. Pretenden que los consideremos, que los penetremos e incluso que los desentrañemos con nuestros distintos actos mentales. En una palabra, buscan que los conozcamos y que lo hagamos verdaderamente. Pero esto no es todo. Y haríamos muy flaco favor a las palabras de Romano Guardini si nos detuviéramos en esta cuestión únicamente. Pues no se trata solo de conocer un objeto, sino también de garantizar el conocimiento del mismo. Y esto, hay que decirlo enfáticamente, no se puede conseguir únicamente perfeccionando los actos de conocimiento y los instrumentos con que algunas veces nos ayudamos para realizar los actos de conocimiento. Cosas que, sin embargo, en sí mismas son muy importantes. Hace falta también incorporar a los actos de conocimiento una serie de actitudes cuya finalidad es suscitar las vivencias más pertinentes a la índole de los objetos. Estas actitudes son muy importantes para nosotros, porque como dice Romano Guardini, nos proporcionan el punto de vista adecuado de cada objeto y ponen en marcha dentro de nosotros el modo correcto de ver a cada uno. En otra obra, Romano Guardini habló de la importancia cognoscitiva de estas actitudes. Se trata de un breve pero enjundioso ensayo que se titula Los sentidos y el conocimiento religioso, que es, por así decir, una profunda reflexión sobre los actos de conocimiento y sobre su adecuación a los objetos de investigación. Dice en esta obra, y cito a continuación, el acto esencial del ojo consiste en aprehender en lo dado de manera directa la realidad auténtica que en ella aparece. Si el fenómeno del ojo no se prolonga hasta aquí, tenemos únicamente un aparato fotográfico, del que además es preciso decir que su trabajo no merece mucha confianza, pues como muestra la psicología, aparecen en él constantemente errores que están excluidos de un verdadero aparato. Tales errores provienen precisamente de lo que es más que un mero aparato, del hecho de que es regido por una interioridad cuyas tensiones repercuten inmediatamente en el funcionamiento del dispositivo.
Puesto que el ojo está determinado por la interioridad, síguese de aquí que no trabaja de manera fija, siempre igual. No es tan solo un instrumento que el hombre vivo usa, sino que es la vida misma de ese hombre. El hombre vive en su mirar, lo mismo que en su oír, hablar, actuar. Por ello, todos los problemas de su vida se repiten en su visión. No se puede construir ninguna teoría sobre el ver sin tener en cuenta la existencia del hombre. Con ello, no queda perjudicado el proceso noético. Por el contrario, únicamente así es como se realiza bien y todo lo demás es artificial. Hasta allí el texto de Romano Guardini. Estas actitudes son tanto más importantes, como afirma el pensador alemán, cuanto más alto y digno es el objeto de que se trate. Los objetos de mayor densidad ontológica nos proporcionan conocimientos de gran envergadura y de enorme riqueza, pero también desafían en gran medida nuestra capacidad de conocerlos. Desde cierto punto de vista, conocer seres inertes y conocer seres vivientes implican por igual los mismos desafíos cognitivos de precisión y de rigor y de análisis de nuestras mentes. Pero desde otro punto de vista, representan para nuestras vidas, y no solo para nuestras mentes, cosas muy diferentes, que incluso pueden llevar a definir nuestra humanidad y nuestro destino. Estas actitudes que he venido mencionando son propiamente emocionales, pero de muy fuerte raigambre moral. Juegan un papel muy importante en la vida cotidiana, pero sobre todo en el desempeño de la vida intelectual, cuando pretendemos acercarnos a la naturaleza de los objetos que nos encontramos en el horizonte de nuestra experiencia. Si bien son actitudes subjetivas, porque implican la puesta en juego de nuestro propio ser delante de los objetos que buscamos conocer, como dice Romano Guardini en el pasaje que acabamos de citar, son garantía de la objetividad de nuestro proceso de conocimiento. De ahí la importancia de desarrollarla sistemáticamente en nuestra vida intelectual. Entre varias de estas actitudes, menciono solamente 3 que considero indispensables para el conocimiento de los objetos: la admiración o asombro, la primera; el respeto o reverencia, la segunda; y la gratitud o agradecimiento, la tercera. Por atención al tiempo de todos ustedes, diré solo rápidas palabras sobre cada una, empezando por la gratitud, que a mi modo de ver, enlaza con pleno sentido a las otras 2 y exalta como ninguna otra su auténtico sentido. En efecto,
entre todos los sentimientos que experimentamos los hombres, el de gratitud es sin duda uno de los más especiales, porque nos revela la estructura misma del mundo. Las cosas están allí, delante de nosotros, totalmente a nuestra disposición. Pero por encima de esto, son dones que antes de tomarlos con las manos, nos piden que mantengamos las manos abiertas para recibirlos. Diciendo esto mismo, pero con una frase mucho más sencilla, diría a continuación: sin la conciencia de la gratuidad de algo, es imposible después el sentimiento de gratitud de nosotros. Pero la gratitud también es uno de los sentimientos más extraños, por decirlo con palabras muy benévolas, porque en última instancia nos lleva a preguntarnos siempre, tarde o temprano, ¿de dónde provienen estos dones? ¿Quién nos los ha dado? Pero sobre todo, ¿por qué y para qué nos los ha dado? Si digo esta misma idea con otra frase sencilla, diría a continuación: el sentimiento de gratitud nos abre a la conciencia de un donante misterioso, recóndito, reservado. El sentimiento de gratitud es secundado siempre por otros dos sentimientos fundamentales. Uno que lo prepara, el asombro o admiración, y otro que lo continúa, el respeto o reverencia. Por un lado, el asombro es el sentimiento que nos dice que las cosas del mundo nos sorprenden y por ello nos atrapan, que no podemos quitarles los ojos de encima porque superan todas nuestras expectativas e imaginaciones. Por el otro, el respeto es el sentimiento que nos invita a no lastimarlas ni dañarlas, incluso con la mirada, a comportarnos frente a ella de tal manera que su excepcional grandeza se mantenga intacta. El asombro, puedo decirlo con una frase muy simple, es un sentimiento de sorpresa, mientras que el respeto es un sentimiento de delicadeza. Cuando perdemos el sentimiento de gratitud, ya sea porque nuestra humanidad se endurece o nuestro corazón se enfría, nuestra relación con el mundo se modifica de manera muy profunda. Paulatinamente dejamos de asombrarnos por las cosas y empezamos a conducirnos con ellas de forma irreverente. Comienza a dominarnos la avidez por poseerlas, en lugar de considerarlas como regalos que nos han sido dados para nuestro crecimiento. La sola idea de que otras personas puedan ser beneficiadas por las mismas cosas nos llega a incomodar, porque en el fondo quisiéramos tenerlas en exclusiva nosotros. En lugar de abrir las palmas de las manos para recibirlas, cerramos fuertemente los puños sobre ellas para retenerlas. Llegados a este punto, podemos preguntarnos legítimamente
¿hacia dónde van las palabras de este discurso? Me gustaría decir que por dos caminos distintos, pero que de alguna manera confluyen en la actividad que estamos realizando y que desarrollaremos a lo largo de varios meses durante este semestre. Con esta lección inauguramos un diplomado sobre el personalismo, afrontado desde una perspectiva filosófica. En este diplomado, como su título mismo lo indica, el centro de atención de nuestras reflexiones será la persona. O dicho con otras palabras, el hombre en cuanto persona, o el hombre considerado específicamente desde este punto de vista, que consideramos el fundamental. Si bien el hombre es un objeto de consideración muy importante, la experiencia de los últimos 100 o 150 años nos ha enseñado que también es un objeto de reflexión sobre el cual se dirigen innúmeras objeciones, como si ser persona fuese ya una cuestión poco relevante acerca del hombre, o como si en la noción de persona pudieran caber seres de distinta índole, además del hombre. Estas objeciones afectan, por supuesto, el proceso de conocimiento y lo jalonan por caminos incluso contrarios a la índole auténtica del hombre. Las actitudes que hemos mencionado, la admiración, el respeto y la gratitud, nos ayudan a rescatar los rasgos más genuinos del hombre como persona y nos disponen a investigarlas con la máxima seriedad posible, sin amedrentarnos por la contundencia de estas objeciones. Por otro lado, una cosa que ha caracterizado al CISAF, como somos conocidos en nuestras redes sociales, desde su misma fundación, hace más o menos unos 15 años, es poner en el centro de nuestra reflexión a la persona, en su grandeza y en su profundidad. Con Tomás de Aquino, sabemos que la persona es lo más eximio que hay en toda la naturaleza. Por eso, estudiarla con el mayor rigor y precisión que nos es posible es nuestra máxima pasión. Pero sabemos que sin una actitud de respeto y admiración, pero sobre todo de gratitud por su existencia, es muy difícil cumplir con esta misión que nos hemos propuesto. Por eso nos esforzamos y nos esforzaremos a lo largo del semestre que en cada clase no solo comparezca la precisión de los actos de conocimiento de cada uno de los expositores, los actos de percepción y de observación, de análisis y de reflexión, dependiendo de la capacidad y de los dones particulares de cada uno, sino también las actitudes que nos conducen al corazón mismo de nuestro objeto, es decir, al núcleo mismo de cada persona. Eso que la hace ser un ser único e irrepetible e insustituible dentro del mundo. En última instancia, de comunicar la forma de vivir y de convivir que nos caracteriza al interior de nuestra misma comunidad de investigadores y que nos esforzaremos en compartir con ustedes en cada clase.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por tu intervención. Y también muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy en esta transmisión. Les recuerdo dónde nos pueden contactar. Para inscripciones pueden pedir informes al correo de filosofia@csaf.org o también directamente en la página del CISAV, que es cisav.mx. Pueden buscar el banner del Diplomado en Antropología Personalista y ahí obtendrán mayor información. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia, y estamos para servirles. Muchísimas gracias también a mis colegas por su tiempo y a ustedes, y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.